Sí, me da mucho gusto saludar a Shu Tenorio. ¿Cómo estás, Shu? Muy buenos días. Gusto en saludarte en esta tu ¿Qué ocasión. tal? Muy buen día a todas y todos en este inicio de una semana corta. Una semana corta, sí, efectivamente. Oye, fíjate que yo quisiera y quisiéramos pulsar tu opinión con respecto a un asunto que a mí me parece particularmente delicado, que refiere a la posibilidad de que haya un encontronazo de locomotoras. Una vez que el Poder Judicial ha impuesto una serie de instrucciones, digámoslo así, de disposiciones legales que el Poder Ejecutivo ha ignorado así abiertamente y ha desobedecido. Y eso, pues, supongo que no se va a quedar el Poder Judicial con los brazos cruzados, va a tratar de responder a esos desplantes, ¿no? Y este asunto, pues, promete, ya sabemos el resultado, pero promete al menos colocar al país en una situación muy delicada. Claro, sin duda es un tema muy interesante desde el punto de vista digamos, del estudio de quienes nos dedicamos a este tema, pero también de resultados o conclusiones relevantes para la vida pública del país. Como bien dices, previa a la aprobación y publicación de la reforma que tuvo lugar este pasado domingo, primero se emitió una suspensión para que no se votara la reforma, cosa que evidentemente se ignoró y se votó en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Luego hubo una suspensión para que no se votara en las legislaturas locales. Hay que recordar que para reformar la Constitución se requiere dos terceras partes del Pleno de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, pero luego el voto de la mitad más uno de los congresos locales, es decir, 17 congresos locales. Había una suspensión también para que las legislaturas locales no votaran la reforma constitucional, cosa que también en tiempo récord se votó, ¿no? Hay que recordar que en menos de 24 horas, más de 20 estados de la República, sus congresos aprobaron la reforma. Y luego hubo una tercera suspensión para que no se publicara el decreto que reforma la Constitución, cosa que sucedió el domingo, más o menos alrededor de las 6 de la tarde, poco antes de que se celebrara el grito de independencia. Por supuesto que este es un tema que tiene que concluir, y a quién le tocará concluir esta situación, pues evidentemente al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo interesante será ver los tiempos y ver qué concluyen, porque es una reforma que está avanzando a toda velocidad. El otro tema que puede pasar, estimado Eduardo, y que va a contribuir a este clima de confrontación e incertidumbre, es que, digamos, hay dos tipos de procedimientos de revisión constitucional. Por un lado está la controversia constitucional y por otro lado está la acción de inconstitucionalidad. En este caso, el que aplica es la acción de inconstitucionalidad. La minoría del Congreso, es decir, una tercera parte de alguna de las cámaras, podría presentar una acción de inconstitucionalidad. En la Cámara de Diputados, pues no les da, porque ahí la mayoría es abrumadora de, digamos, Morena y sus aliados. En el Senado se podría configurar esa tercera parte, para la cual es fundamental que aparezca el senador de Movimiento Ciudadano de Campeche, que pues, todavía no sabemos dónde anda, ¿no? O sea, el que no se presentó a votar, el que no se pronunció de la reforma, pues sería importante saber si va a acompañar o no acompañaría una posible acción de inconstitucionalidad. Y se antojaría difícil, pero ha pasado en otros casos, que algún senador o senadora que haya votado a favor de la reforma luego firme una acción de inconstitucionalidad. En este caso se requiere un tercio de los integrantes del Pleno. Con esto es un recurso que llegaría directo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se podría, digamos, ahí tener un resultado distinto al que todo el mundo espera. Mientras esto sucede, pues lo que es un hecho es que la reforma está publicada y está ya corriendo sus términos. Aquí, en paralelo, ya tanto el INE como el Senado tienen que empezar a trabajar en lo que tiene que ver con el inicio, digamos, del periodo electoral o el año ordinario para que inicie el nuevo proceso electoral. El INE tendrá que ajustar lo que tenga que ajustar, particularmente ver cómo va a planear la elección, y el Senado tiene que emitir una declaratoria para que inicie el proceso. ¿Qué está pendiente, estimado Eduardo? Está pendiente toda la legislación secundaria, es decir, todas las leyes que se tienen que modificar a partir de la reforma constitucional,
que no son pocas leyes, o sea, no solo hay que modificar la ley orgánica del Poder Judicial, hay que reformar varios ordenamientos legales en materia electoral. Digamos, hoy por hoy el INE pues, no está facultado para hacer una elección de este tipo. Hay que, digamos, adecuar las leyes secundarias a lo que hoy dice la Constitución de acuerdo a la reforma publicada el domingo. Entonces viene toda una serie de reformas a leyes secundarias donde se espera podamos tener un poco más de claridad y certeza de lo que será la aplicación de esta reforma. Los cercanos a la doctora Claudia Sheinbaum han dicho que ahí está el espacio para dar certeza, dar tranquilidad, dar claridad, pero bueno, eso lo veremos en las próximas semanas, particularmente el futuro secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en distintas mesas del sector privado y el sector económico ha estado diciendo que en la legislación secundaria se van a clarificar varios conceptos. Te pongo un ejemplo. Dice la reforma que no puede haber financiamiento público ni privado. Es decir, ¿Cómo? que no pueden, digamos, recibir recursos externos quienes aspiran a ser jueces y magistrados. Pues la pregunta es cómo. Y luego dice que el tiempo aire se va a repartir entre quienes aspiran a estos cargos, que pueden ser, dependiendo de lo que se apruebe en la legislación secundaria, hasta 4,000, 5,000, en el caso de la Ciudad de México. Entonces, ¿cómo vas a repartir los tiempos, digamos, que da el Válgame Estado Dios. para esto? Entonces, hay muchas cosas que hay que reglamentar, hay muchas cosas que hay que ordenar, hay muchas cosas que no están claras, y por eso es importante esta segunda capa de reformas a leyes secundarias. Ahora, después de esta segunda capa, viene un tercer piso de la reforma, que es lo que tiene que ver con las legislaturas locales. Cada entidad federativa tendrá que adecuar sus propias leyes a la reforma constitucional. Entonces, a partir de esto, pues veremos seguramente una gran discusión en los estados. Será muy interesante ver cómo entidades federativas que han votado en contra de la reforma, como fue Querétaro y Jalisco, podrían también iniciar un propio recurso de, digamos, jurídico contra la reforma, pero cómo adecúan sus leyes en caso de que la reforma se mantenga en firme. Entonces, esta historia no ha terminado, tiene muchas vertientes y tiene muchas consecuencias, por lo cual, digo, lo interesante es ver que tienes que, por un lado, acabar de definir las reglas y por el otro lado, empezar a organizar la elección. Porque lo que dicen los artículos transitorios es que la reforma tiene que aplicar desde el 2025 y terminar en el 2027. Es decir, en 3 años estaríamos viviendo una transformación completa del Poder Judicial en caso de que se mantenga la reforma. Solamente no quisiera dejar de mencionar dos aspectos en paralelo que tuvieron lugar esta semana, estimado Eduardo. Por un lado, pues el grito que dio el presidente López Obrador. Interesante ver cómo está este sexto eh, informe de gobierno, da este sexto grito, digamos, en el Plaza de la República. Hace arengas que no había hecho en el pasado, como viva la cuarta transformación, y nos habla un poco del estado de ánimo en el que se encuentra el presidente. Un presidente que se encuentra vigoroso, se encuentra contento, se encuentra Feliz, feliz, feliz. satisfecho después de haber logrado esta reforma. Quedan 2 semanas muy relevantes. O sea, ya nos demostraron que pueden reformar la Constitución en una semana en un tema tan importante como es la reforma del Poder Judicial. Quedan todavía 2 semanas y habrá que estar al pendiente de lo que suceda en el Congreso, que no vengan bolas rápidas, que no venga algún tema que pueda generar mayor inquietud y mayor incertidumbre. Se espera que con la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum los tiempos, digamos, no es que dejen de avanzar, sino que puedan avanzar con un poco más de moderación y un poco más de equilibrio y diálogo, pero por lo pronto quedan 2 semanas de esta administración que habrá que estar muy al pendiente de lo que sucede en el Congreso. Hoy podemos estar tranquilos porque no sesionarán las cámaras, pero a partir de mañana se retoma el trabajo legislativo con toda plenitud. Finalmente, y para concluir, hace nuevos nombramientos la doctora Claudia Sheinbaum al gabinete, seguro tuvieron la oportunidad de comentarlos. La cobertura mediática se la llevó el nombramiento de Octavio Romero como titular del Infonavit, un recibimiento pues crítico por no tener antecedentes o conocimientos en materia de vivienda o de administración de fondos.
Pero bueno, se entiende que había que darle una salida después de que ya se nombró al futuro titular de Petróleos Mexicanos. Pero hay otros nombramientos muy importantes que creo que vale la pena seguir de cerca. Uno es el de Efraín Morales en Conagua. Hay que recordar que la doctora Claudia Sheinbaum ha hablado de un ambicioso plan hídrico en el país. Me parece que el nombramiento de Efraín Morales es un funcionario muy cercano a ella, efectivo, trabajador, que trabaja siempre con mucha pulcritud y cero reflectores. Me parece que es un nombramiento interesante en una de las instituciones más importantes como es la Conagua, que nos afecta cuando hay sequía y nos afecta cuando hay exceso de lluvias, como lo hemos visto. Y finalmente el nombramiento de Iván Escalante, que lo nombran como el futuro Procurador Federal del Consumidor. Interesante ver lo que sale hoy en algunos medios, en algunas columnas, y es que van a fortalecer a Profeco, se van a sumar otras instituciones a esta dependencia, y con esto se espera de que haya una dependencia muy importante, y hay que digamos, recordar que Iván también es un funcionario muy cercano a la doctora Claudia Sheinbaum, por lo cual yo diría que importante seguir a estas dos nuevas figuras del gabinete, Efraín Morales en Conagua y Iván Escalante en la Profeco. Oye, un par de preguntas rápidas. ¿Inevitable el choque de locomotoras? A ver, se va a tener que discutir en el Poder Judicial, sin duda, la reforma. Hoy todavía hay una mayoría, digamos, de ministros que no han acompañado la reforma. Yo creo que será inevitable, será una buena discusión y habrá que estarla siguiendo de cerca, sobre todo porque si se califica como desacato o alguna consideración de este tipo, puede haber implicaciones de otra índole. La realidad es que pues la reforma es una realidad, es inminente su entrada ya en operación, por lo cual mucha gente que había estado manifestándose en contra, pues ya está empezando a valorar otros escenarios. Oye, no puedo dejar de lado un asunto que a mí me parece gravísimo en el país. En 36 municipios de 9 estados no hubo celebración del grito, no hubo fiestas patrias, digamos, como acto oficial. Esto, yo no recuerdo que eso haya sucedido antes. Mira, yo te diría, primero, pues, a pesar del contexto y más, qué bueno que se tomaron medidas. Ya hemos tenido algunos incidentes graves. Yo Sí, recuerdo Michoacán. uno particularmente en Michoacán, siendo diputado, que hubo un atentado en una plaza pública. Entonces, pues siempre la prudencia y la moderación debe privilegiar. Evidentemente, nada que celebrar por esta decisión de cancelar, pero siempre que haya una amenaza, un riesgo, Sí. alguna señal, siempre hay que priorizar la vida de quienes habitan en estos municipios. Segundo, ya habíamos platicado aquí en alguna experiencia, en algún momento anterior, lo que está sucediendo a raíz de la detención del Mayo Zambada no es una anécdota, no es algo menor, es un hecho que iba a haber consecuencias, y creo que estamos viendo, estimado Eduardo, apenas el inicio de dos efectos. Por un lado, la fractura en el cártel de Sinaloa, que es lo que hoy está Sí. claramente presente en esta entidad, pero por el otro lado, y esto es lo preocupante porque se puede extender más allá de Sinaloa, es que otras organizaciones criminales, al ver que Sinaloa está debilitada y peleándose entre ellos, van a intentar quitarle plazas o rutas que ellos tienen bajo su control, particularmente el Cártel Jalisco Nueva Generación, que seguramente estará al acecho de espacios que hoy domina Sinaloa. Entonces, lamentablemente, yo creo que esto es apenas el inicio de una temporada difícil, y de ahí la relevancia de los nuevos nombramientos que va a ser la presidenta electa, con Omar García Harfuch en salud, con los nuevos secretarios de la Defensa y de la Marina, que reciben al país pues en un momento crítico. Hoy se está esperando, bueno, estos días se espera que se aclare quién va a ir a lo que es el Centro Nacional de Inteligencia, lo que era antes el CISEN, que será una pieza fundamental, donde todo indica que Omar García Harfuch estará llevando mano para poner Claro, a alguien de su confianza, pero sin duda este es uno de los grandes retos. Entiendo que la parte económica es importante, entiendo, pero sin seguridad, pues difícilmente puede haber un clima de claro. negocios, ¿no? Ciertamente. Aunque sean rápido, permíteme hacerte un par de consultas.
Eh, las Fuerzas Armadas dicen, pues hay que se peleen, ¿no? En Sinaloa, para que se peleen, nosotros no vamos a intervenir. O sea, no sé si ese sea la reacción, digamos, prudente o está en el rol de las Fuerzas Armadas mexicanas de la Defensa Nacional, decir, no, pues ellos que acaben sus broncas, definan sus situaciones. Me imagino que va a ser muy difícil meterse en el conflicto y tratar de, pues, ni apaciguar o atacar a los dos, pues a lo mejor dicen, no, pues mejor que se acaben ellos y ya después vemos por dónde le entramos. Claro, mira, sin duda, esta declaración Difícil, a la que haces difícil. referencia, pues hoy es primera plana en muchos medios, inclusive nacionales. Yo creo que es un error que las Fuerzas Armadas estén atendiendo a los medios de comunicación. Creo que ellos tienen que estar concentrados en sus tareas, lo que además lo hacen muy bien, lo hacen extraordinario, pero cuando el gobernador trata, en este caso el gobernador Rocha, trata de quitarse la bronca de encima, porque cada declaración que da Sí, complica las se cosas, hunde más. le pasa la bolita a las Fuerzas Armadas, pues evidentemente pone a los altos mandos, en este caso a la zona militar, en un contexto muy difícil. Yo creo que aquí los civiles, particularmente el gobernador, tiene que asumir plenamente su responsabilidad. No hay por qué exponer a las Fuerzas Armadas a estar atendiendo a los medios de comunicación. Y claramente, pues yo creo que las nuevas autoridades, ya inminente su llegada en 15 días, estarán seguramente preparando una acción concreta en lo que tiene que ver con esta zona que abarca varios estados, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora, donde no se requiere declaraciones, se requiere acciones concretas y me parece que el gobernador tendrá que asumir un rol más prudente y no exponer así a nuestras Fuerzas Armadas. Un segundo tema, no, perdóname que abuse de tu gentileza. Encantado. Trascendió en alguna columna que Claudia Sheinbaum quería a tratar de meter un poco la mano para tranquilizar el asunto de la reforma, pero que pues no pudo. O sea, la correlación de fuerzas siguen siendo muy superiores en este contexto, muy superiores las posiciones del presidente, más extremas en contra del Poder Judicial que la que pudo haber atemperado. ¿Es correcto? Mira, ¿Habrá habido ese intento de... uy, ¿no? yo la información que tengo es que la doctora está conforme digamos, con la idea de reformar el Poder Judicial. Con esa máxima hicieron campaña. Lo que sí y lo comentaba ahorita, han hecho pues voceros suyos, sobre todo con el sector privado, el caso de Marcelo Ebrard, futuro secretario de Economía, Altagracia Gómez, que es la encargada, digamos, Ujú. de estos temas, y otros más que han estado muy cerca del sector privado. Lo que han estado diciendo en distintas mesas es que en la discusión de las reformas secundarias, ahí se podrá mejorar o podrá Mm, reducirse la incertidumbre. Evidentemente, para esta legislación secundaria se requiere simplemente la mitad más uno de los presentes, es decir, mm, Morena y el Senado pueden aprobar lo que quieran en ambas cámaras del Congreso de la Unión, qué pero ahí es barbaridad. donde veremos si efectivamente la doctora Sheinbaum, ya siendo presidenta de México, tendrá o mandará señales donde se permita la discusión, el análisis, porque como te decía con el caso del financiamiento, ¿no? Hay ciertas contradicciones hasta en la redacción de la propia reforma constitucional, entonces sí se requiere que haya discusión y haya pues claridad, porque no va a ser fácil llevar a cabo esta elección y menos en un proceso electoral que se estaría celebrando en menos de un año para la primera ronda de jueces y magistrados. Híjole, ahí ya tenemos a Pablo Álvarez y Casa. Me gustaría sí, aunque no detalles, ¿vivimos una crisis constitucional o estamos entrando a una crisis constitucional? No, mira, en la medida en que estas discusiones se estén dando en el marco de las propias cámaras, en el marco de que el litigio se pueda dar al interior de la Suprema Corte, además creo que estamos avanzando todavía, digamos, sin duda es una discusión En compleja, crisis, sí. no quiero minimizarla,
pero no estamos en un asunto de que todavía no estemos bajo el imperio de la Constitución. Yo creo que mientras sigamos así, mientras haya una entrega de poder pacífica, como lo hemos logrado durante más de 100 años, mientras la presidenta pueda ser la responsable a partir del 1 de octubre del destino del país, me parece que podemos, digamos, alejarnos de esos conceptos. Sin duda vivimos un momento complejo, una discusión que no habíamos tenido, por lo menos desde que digo yo que nací en los 70, no recuerdo una discusión así de compleja. Mm. Pero bueno, pues son tiempos, digamos, distintos y con una mayoría o hipermayoría del partido en el gobierno que sin duda dará de qué hablar, no solamente de estos temas, sino de muchos más, porque apenas está empezando la legislatura, estimado Berro, llevamos 15 días. Bien, te dejo un asunto para la próxima. Con gusto. Están inflexibilizados, están poniéndose duros con las voces críticas en los medios de comunicación, ¿eh? Ese es un asunto, o sea, yo te digo porque yo tengo una columna en Cuadratín y yo había dicho muchas cosas, nunca he insultado al presidente, nunca. He dicho que es muy mala su gestión, que ofrece pésimos resultados, pero nunca le he mentado la madre, nunca he dicho que es no, no lo voy a decir, por la investidura sobre todo, no, no quiero respetar esa parte. Desde luego, Claudia Sheinbaum, pues sí, también se le ha dado su lugar de respeto, pero había yo siempre manifestado la misma línea y había hablado de la caquistocracia, no la había hecho una, había hecho varias veces y ahora hubo un movimiento para que la columna se bajara del portal donde se puso amenazando de bajar todo el sitio y impedir su regreso. Eso no había sucedido, no había sucedido. Y bueno, esa es una pecata minuta si vemos otros asuntos que incluso tocan a un comunicador internacional como es Jorge Ramos, ¿eh? O sea, Claro. Jorge Ramos sale y no sale porque tuvo una discusión, una falta de entendimiento con Univisión, sino porque Televisa está como socio de Univisión y seguramente le partieron el brazo o le torcieron el brazo a Televisa diciendo, ahí tienen las concesiones, pues, que vencen, ¿eh? Y más otros que han ido saliendo, porque pues ese asunto lo, sí lo vemos posteriormente, No, porque sí, digo, ¿no? solamente diría que es un momento de cambios profundos, no solamente en la parte pública, también los actores privados están redefiniendo pues sus acciones de cara al inicio de una nueva administración. Es un momento de cierre de administración, Eduardo. No está claro todavía quién va a ser el director de comunicación social de la nueva presidenta. Yo creo que en el momento en el que haya ya una figura ahí al frente del área de comunicación, digamos quien ocupe el lugar Mm. de Jesús Ramírez, probablemente haya ya una señal clara de lo que quiere la presidenta electa. Mientras tanto, pues sin duda se aprovechan estos vacíos para hacer cosas como la que mencionas y bueno, pues por lo pronto yo cerraría diciendo, a pesar de los complejos tiempos que estamos viviendo, que siempre prevalezca la libertad de expresión. Bien, muchas gracias, gracias, Shu, muy Que, amable por tu que atención. tengan muy buena semana todas y todos.